Buen día para todos. Mi nombre es John Alexander García Ríos y les voy a hablar sobre las ecuaciones diferenciales de primer orden, los métodos de resolución y cómo se aplican las ecuaciones en la vida real. Las ecuaciones diferenciales son esenciales para la ciencia y la ingeniería moderna. Prácticamente todas las leyes reconocidas en física y química se han transformado en una herramienta eficaz para la investigación de los fenómenos naturales, la mecánica, la astronomía y la tecnología. Han sido causa de numerosos progresos en esta área. ¿Cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales? Se clasifican en ecuaciones diferenciales separables. Se dice que es separable si puede escribirse de manera que todas las variables dependientes y estén en un lado izquierdo y las variables x estén en el otro lado. Las ecuaciones diferenciales lineales se caracterizan por tener soluciones que se pueden obtener mediante combinaciones lineales de otras soluciones. Las ecuaciones exactas es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta de alguna función. Una ecuación diferencial de primer orden es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Ecuaciones de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos cualquiera en un fluido con flujo laminar constante de densidad. Las ecuaciones homogéneas son un sistema de ecuaciones lineales homogéneo si es de la forma donde los coeficientes son números reales. Las ecuaciones no lineales son las funciones cuadráticas, las funciones exponenciales. Por lo tanto, en una ecuación no lineal, al menos una de las variables está elevada a una potencia diferente a 1. Las ecuaciones implícitas es cuando no aparece despejada la variable, sino que la relación viene dada por una ecuación de dos incógnitas cuyo segundo miembro es 0. Las ecuaciones diferenciales se aplican en la ciencia de la siguiente manera. Se aplican en la biología con el crecimiento poblacional, donde se utiliza para modelar el crecimiento poblacional de especies. Un ejemplo clásico es el modelo de crecimiento exponencial y el modelo logístico de crecimiento. También se aplica en la física por medio del enfriamiento de Newton. En este describe cómo cambia la temperatura de un objeto con respecto al tiempo. Al enfriamiento de Newton tiene diversas aplicaciones de uso, que es en la ingeniería, en la física forense y en la climatización. En la ingeniería se practica en los procesos de fabricación como el enfriamiento de metales o plásticos, en la física forense, en la medicina forense y en la climatización, en la ingeniería térmica y sistemas de calefacción y refrigeración. También estas ecuaciones se aplican en la química. Son fundamentales para describir el proceso de desintegración radiactiva. Se aplica también en la medicina, donde se utiliza para modelar el crecimiento de tumores y la propagación de células cancerígenas en el cuerpo. Y por último, se aplica en la ecología, donde se utiliza para modelar las interacciones entre diferentes especies, como el modelo depredador-presa de Lockton-Volterra. Las ecuaciones se aplican también en la ingeniería de la siguiente manera. En los circuitos eléctricos, pues pueden modelar procesos dinámicos importantes en circuitos con componentes como resistencias, inductores y condensadores. Estos modelos permiten a los ingenieros diseñar circuitos eficientes para optimizar el comportamiento de los sistemas eléctricos. También se aplica en la ingeniería mecánica. Los sistemas oscilantes son fundamentales para modelar el comportamiento de una amplia variedad de dispositivos, ya que puede ser
motores, sistemas de suspensión de vehículos, puentes y edificaciones. Los métodos de resolución se componen en dos, los cuales es el método de separación de variables, que este se refiere a un procedimiento para encontrar una solución completa particular para ciertos problemas que involucran ecuaciones en derivadas parciales, como serie cuyos términos son el producto de funciones que tienen las variables separadas. El otro método de ecuaciones son las diferenciales lineales. Se tienen diferentes métodos para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. Podría ser al tanteo, gráficos, por igualación, por sustitución, por sumas o restas y por determinantes claras. Las ecuaciones diferenciales se aplican en la vida real y son fundamentales para entender cómo las poblaciones de seres vivos, como animales, plantas, bacterias, cambian con el tiempo e influenciadas por factores como la natalidad, la mortalidad y la migración. Dentro de estas ecuaciones diferenciales podemos obtener el modelo exponencial del crecimiento poblacional. Este modelo es uno de los modelos más simples y se aplica cuando no existen limitaciones de recursos, como alimentos, espacios, etc. Pues este modelo asume que el crecimiento de la población es proporcional al tamaño de la población actual. El segundo modelo es el modelo logístico de crecimiento poblacional. El modelo logístico tiene en cuenta estos límites del crecimiento poblacional exponencial, pero describe un crecimiento que empieza exponencialmente, pero a medida que la población se acerca a un valor máximo de capacidad, el crecimiento se desacelera y finalmente se estabiliza. Tenemos el modelo de crecimiento con migración. Este modelo es útil cuando además del crecimiento natural de la población, también se deben considerar los efectos de la migración. Tenemos también el modelo SIR. La sigla SIR significa susceptibles, infectados y recuperados. En el contexto de la epidemiología, el modelo SIR utiliza ecuaciones diferenciales para describir cómo una enfermedad se propaga a través de una población. Las ecuaciones también se aplican en fenómenos físicos como el enfriamiento de Newton y circuitos eléctricos. Las ecuaciones diferenciales tienen una aplicación crucial en fenómenos físicos, como el enfriamiento de Newton y los circuitos eléctricos. Esas aplicaciones se usan para modelar y predecir cómo cambian ciertas variables, como la temperatura o la corriente eléctrica a lo largo del tiempo. El enfriamiento de Newton describe cómo un objeto caliente se enfría cuando se encuentra en un ambiente más frío, que establece que la velocidad de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y el ambiente. Caso particular a esto tenemos el ejemplo de la taza del café, es que después de que viene de una temperatura, ¿sí?, que sale del fuego y se tiene en un ambiente, por física siempre baja la temperatura a un ambiente más agradable para que sea consumido. Dentro de estas aplicaciones también tenemos los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son otro ejemplo clave en los cuales las ecuaciones diferenciales se utilizan para modelar cómo cambian las variables del circuito, como la corriente y el voltaje, con el tiempo. Los componentes más comunes en un circuito son resistores, condensadores e inductores, y la ejecución que gobierna su comportamiento depende de estos componentes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de agrado esta información para ustedes.